Y la pregunta aquí va a venir a ser si en realidad este tipo de conocimiento también tiene que ver con esa parte. Estábamos hablando en las definiciones anteriores acerca del concepto de la luz y la vasija, que es uno de los conceptos que va a venir dentro del estudio de la Cábala, porque veníamos hablando acerca de la dualidad. La dualidad es un componente del pensamiento del ser humano. Hay dos tipos de pensamiento de dualidad bastante común en las personas. Uno de los tipos de pensamiento de la dualidad tiene que ver con el pensamiento en lo que son opuestos. Una manera de poder entender la dualidad es a través de los opuestos. Es un pensamiento bastante común. Existieron inclusive filósofos que basaron toda su teoría a partir de esa teoría de los opuestos. Una manera de poderlo identificar o comprender pues es una forma muy sencilla, como en el caso de los extremos en las situaciones. Por ejemplo, el caso del frío y del calor, de la luz, de la oscuridad, etcétera. Entonces, esa dualidad va a estar permeando en lo que nosotros entendemos en muchísimas situaciones. Eso ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Pero aparte de los opuestos, también está la situación de la cooperación. No solamente se tiene que ver que toda la realidad está descrita por parte de opuestos, sino también por partes que se complementan. Entonces hay cooperación entre las partes para poder generar la realidad que entendemos o que percibimos. Esta dualidad empieza a permear en todo lo que nos rodea, lo que existe, y empezamos a generar modelos para hacer la interpretación de esto que estamos comentando. Era lo que veníamos trabajando desde las reuniones anteriores. Una de las cosas que estamos mencionando en este momento es cuando está el caso de las necesidades materiales. Entonces, algo que estábamos tratando en la reunión de la vez anterior es que en ocasiones en nuestra vida no encontramos la manera de darle solución a las situaciones que estábamos buscando. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿y a qué se debe el que no estoy logrando llegar a las metas que me propongo? Una de las cosas que mencionábamos era que tal vez una de las razones por las que no lo logramos es porque tal vez estamos en la vasija en lugar de estar en la luz. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en la parte de recepción en lugar de estar en la raíz, en lugar de estar en el punto causal desde donde está provocando toda esta situación. Y cuando nosotros nos centramos en las cuestiones materiales, muchas veces son deseos que no son menos para nosotros, son en realidad de una situación importante, pero que no son la parte preponderante de nuestra visión o de nuestro interés, solo que no nos damos cuenta. El punto ahí es que no nos hemos percatado de eso. Alguien que tiene un deseo por las cuestiones, por ejemplo, económicas, alguien que le gusta el poder desarrollar la adquisición económica, aumentar sus ingresos, entonces puede hacer diferentes actividades de tipo laboral en las que mientras vea que se le esté redituando su capacidad económica, pues va a estar feliz. En cambio, una persona que tiene muy claro que no puede hacer cualquier cosa, sino que tiene que hacer aquello que le hace feliz o le satisface, cuando haga una actividad diferente de la que le da emoción a esa persona para vivir, pese a que le pueda generar un ingreso económico alto, le va a desafiar su estímulo emocional, lo va a agredir, y de esa manera lo que va a hacer es va a provocar una situación interna de inconformidad que no va a saber lidiar, de tal manera que no va a poder hacer que le prospere como aquella persona que no tiene ese inconveniente. No sé si tienen comentarios hasta aquí. O sea, lo que quieres decir es que si nos gusta lo que estamos haciendo es más fácil que prosperemos. ¿A eso te refieres? Sí, exactamente. Cuando a una persona le gusta lo que está haciendo, es más fácil que vaya a lograr que en su vida empiece a tener éxito aquello que desea realizar.
Pero entonces ya estamos hablando de una siguiente capa que es de una situación diferente. Por eso mencionábamos que a esa persona que lo que quiere es encontrar una situación económica mayor, pues entonces los diferentes caminos para poder llegar ahí, todos los caminos para poder llegar ahí, digamos, bueno, no todos, pero tiene un espectro mayor, tiene más posibilidades de poder realizar una actividad que le satisfaga. ¿Por qué? Porque como su deseo es el de ver el retribuido económicamente algo que le favorece, que ese lo tenemos todos. No estoy diciendo que no, todos tenemos ese deseo de pues que nos vaya mejor económicamente, pero hay gente que está centrada en ese punto. O sea, desde su adentro, desde su programa interior, desde su manera de interpretar el mundo, para él es más importante el buscar la manera de remunerar que lo que sea que esté haciendo. Lo más importante para esa persona es la retribución económica que la vía por la que lo esté obteniendo. Entonces, si alguien lo ponen a hacer, no sé, 10 actividades diferentes, pero con todas ellas puede obtener esa cuestión económica sin que le afecte lo que son sus códigos acerca de lo que es correcto, entonces lo va a poder hacer, no va a tener ningún problema. En cambio, una persona que tenga muy claro que tiene un deseo en su vida por lograr ciertas cosas, cuando se le dan esas 10 opciones, si esas 10 opciones no encajan con su manera de interpretar lo que a él le gusta, van a empezar a generar fuerzas en contra. Se van a encontrar puntos de fricción en donde va a estar poniendo de su disposición, de su pensamiento y de su energía en algo que no le va a estar retribuyendo emocionalmente lo que está deseando. No sé si vamos bien hasta aquí, no sé si se está entendiendo. Nemías. A ver, nada más, entonces una duda. Sí, creo que El ya no soy éxito yo. no necesariamente está asociado con la riqueza, ¿no? No necesariamente está asociado con la riqueza. ¿Qué? ¿Qué es lo que no está asociado? Esa era la duda, que si el éxito está asociado con la riqueza o no. Ah, el éxito, eso va a ser una cuestión un poquito más complicada porque el éxito hay dos definiciones o hay muchas más. Una primera definición para el éxito pues sería hacer aquellas cosas que para ti son suficientes como para que te sientas satisfecho. Entonces cuando tú las realizas ya encontraste el éxito. Por ejemplo, a lo mejor alguien en una situación muy precaria que viene viajando de un país para irse a vivir a otro país, entonces cualquier situación laboral que le ofrezcan en ese país, con tal de que lo dejen trabajar ahí, va a ser su éxito. A, a contrario, una persona que viva en ese país donde la riqueza pues es mayor y que se da de muchas maneras, si le ofrecen cualquiera de esas opciones de trabajo que le ofrecerían a esta persona que viene de inmigrante, eso no sería una cuestión de éxito. Y la otra A ver, Memo, cuestión, perdón, sí, perdón, vamos a suponer esto, tenemos este ejemplo de luz y vasija que has mencionado. Por ejemplo, la luz pues nos permite ver diferentes, decir, diferentes vasijas. Puede existir el hecho de que, digamos, yo estoy encerrado en una vasija, pero dentro de esa vasija hay luz y veo más vasijas. puede existir el hecho de que dentro de esa vasija haya luz y dentro hayan más vasijas, es lo que me trataste de decir, perdón. Sí, así es, Memo. Sí, por ejemplo, de hecho esto que estamos mencionando, este caso que estamos citando, estamos diciendo que cuando a uno no prospera en sus deseos de encontrar la satisfacción personal, es porque seguramente está atorado en una vasija y no tanto en la luz. Está atorado más en una situación de necesidades en lugar de ver cuáles son las causas. Lo que decía Violeta de una manera muy sencilla, si no estás haciendo aquello que te gusta, pues te lo vas a dificultar.
Si a ti lo que te gusta son las remuneraciones económicas y a ti lo que tú estás buscando es el poder recibir una cuestión económica, van a haber muchas posibilidades de llegar a ese mismo lugar. Pero si eso no es lo que es tu satisfacción personal, va a empezar a haber fricción. Esa cuestión ahí que estamos mencionando es una vasija y también es luz. Cuando tú subes a una raíz un poco más alta, cuando tú subes a una escala mayor, estás encontrando la luz. Pero eso no quiere decir que sea la luz absoluta. También va a ser un receptor. Y al ser el receptor también es una nueva vasija. No sé si... Ok, gracias, Memo. Ok. Entonces, siguiendo con lo que estábamos mencionando, es importante el poder identificar primeramente, de una manera sincera, qué son aquellas cosas a las que yo le doy importancia para poder atenderlas como una raíz, porque de lo contrario voy a estar en marchas forzadas tratando de realizar algo que en realidad no quiero. Muchas veces nos autoengañamos creyendo que hemos encontrado nuestro propósito solamente porque hacemos algo que nos satisface, por ejemplo, materialmente, que nos da una casa, que nos da dinero, que nos da muchas situaciones de agrado. Pero a lo mejor el hecho de recibir eso no significa que yo haya encontrado lo que yo estaba deseando, lo que estaba buscando. Es solamente una satisfacción material que al suplir mis necesidades básicas me da la falsa creencia de que he logrado lo que andaba buscando. Hasta que después de un tiempo en el que pase ahí y vea que emocionalmente hay un estado plano, en el que no estoy desarrollando mi potencial como ser humano y en el que no esté logrando llevar a cabo mis deseos, va a empezar a llegar la insatisfacción y va a empezar a llegar la molestia. Con esto entonces queremos atender una siguiente situación. ¿Se trata entonces únicamente de buscar las cosas que son nuestros deseos y desde ahí empezar a tomar nuestras decisiones? Esa podría ser otra pregunta. Aquí lo que estamos mencionando es que en realidad no, porque ya muchos de nosotros hemos tratado de ser sinceros diciendo qué es lo que sería nuestro propósito en la vida, qué es lo que nosotros quisiéramos lograr. Y al ir tras eso, en muchas ocasiones nos ha faltado una herramienta muy importante a la que hemos denominado como voluntad, en la que hemos visto que ésta se ha visto cuarteada, limitada, se ha visto reducida, porque no ha estado lista para llevarnos a ese paso o al siguiente propósito de lo que quisiéramos conseguir. Desde ahí nos damos cuenta de que algo no está funcionando solamente por el mero hecho de desear. De tal manera que si pudiéramos llamarlo luz a esto, digamos que es una primera fuente desde donde vemos con más claridad, pero todavía no llegamos a lo que estamos buscando. ¿Qué es entonces lo que vamos a proponer? ¿Esto qué quiere decir? Que hay un punto todavía más importante por detrás de tus deseos. ¿Qué va a ser esa parte por detrás de tus deseos? Vamos a proponer una aplicación que la veníamos platicando desde hace tiempo. Aquí algunos de nuestros compañeros nos habían propuesto el poder hacer una pequeña aplicación de esto para la vida práctica, entonces vamos a tratar de acercar eso en este momento. En nuestra vida, entonces, para poder tener éxito en las cosas que estamos tratando de realizar, lo que estamos proponiendo en este momento, es que no es solamente con llevar nuestra manera de pensar al ser totalmente, ¿cómo lo pudiéramos decir? Al ser lo más posible verdaderos con nosotros, al ser lo más, bueno, se me van las palabras, al tratar de sincerarnos con nosotros. No es suficiente con sincerarnos y decir, estos son mis deseos personales más profundos. Si yo los llevara a cabo, esto podría tener éxito. Sino que vamos a agregar una situación más. En este caso, ¿cuál va a ser? Que necesitamos sincerarnos a un nivel de darnos cuenta el tipo de persona que somos. Y ese punto, pues digamos que tal vez pueda requerir
una práctica contra nosotros mismos que pudiera tener una cierta dificultad, el tratar de conocernos a nosotros mismos. En ese sentido, ¿qué es lo que tendríamos que llevar a cabo? Tendríamos que pensar, si yo lo que quiero es tener cierto objetivo en mi vida, tal vez tiene que ver el que no lo esté logrando, no esté logrando mis resultados o las metas, con que no he descrito el tipo de persona que sí sería capaz de lograr ese objetivo. Y que no me he detenido a hacer una descripción de mí mismo o de mí misma del tipo de persona que soy en este momento. Si no he hecho ese proceso de poder distinguir entre la persona que sería capaz de lograr lo que yo quisiera y la persona que soy actualmente, al no hacer ese trabajo de ponerlos en primer plano y poderlos comparar para saber si estoy logrando eso no quiere decir que no se esté llevando en segundos planos. Es como tu celular. El hecho de que porque uno no esté, el hecho de que porque uno no esté ejecutando una aplicación de su celular de manera directa y que eso esté llevando a cabo procesos que yo me dé cuenta, eso no quiere decir que tu celular no se instalen a cada rato programas que se van a ejecutar sin tu permiso y que van a hacer una serie de cambios hasta que de repente tu celular ya no funcione, hasta que ya de repente se satura, se detiene, etcétera. Hay muchas ejecuciones que se realizan en segundo plano. A esas ejecuciones en segundo plano, ¿cómo se les considera? ¿Cómo les vamos a llamar? ¿O cómo le estoy llamando en este momento? Yo le estoy llamando porque es el lenguaje que hemos utilizado desde nuestra cultura, el subconsciente. Y ese subconsciente va a ejecutar un montón de procesos de tus pensamientos, estés de acuerdo o no lo estés de acuerdo, quieras o no quieras, te guste o no. Para él, este subconsciente te conoce perfectamente. Son tus ojos, son tus oídos, son todo lo que percibes todo el tiempo y está recibiendo, absorbiendo, guardando, clasificando y ordenando todo aquello que tú no estás haciendo. Entonces, dentro de este mapa de toda la información que está entrando por los diferentes canales de información que nosotros poseemos, se está haciendo ya un acervo, se está haciendo ya un expediente de lo que tú piensas de ti y de lo que tú piensas que deberías de ser para poder cumplir o llegar a la meta que tú quisieras. El punto es que si en tu subconsciente está perfectamente claro que tú no eres la persona que puede lograr ese objetivo, pero sí está perfectamente claro además qué tipo de persona sería la que lo lograría, entonces tu subconsciente sabe que no estás listo para poderlo llevar a cabo. Desde el punto de vista de la luz, o desde el punto de vista, vamos a decirlo ahí, de la raíz, o desde un punto de vista más profundo, no tienes la capacidad para lograrlo. No sé si hay comentarios hasta aquí. Sí, se supone entonces, o lo que estás diciendo es que nos tenemos que creer el tipo de persona que podría realizar lo que nosotros queremos realizar, ¿no? O sea, Sí, sería muy importante el poderse uno creer el tipo de persona que debería de ser para lograr lo que uno quisiera realizar. Pero podría por esto pensar que se trata únicamente de locura, en el que solamente me tengo que autoconvencer de que soy algo y con eso se va a lograr. Eso no es verdad. Ese sería un camino en el que pudiera llegar a entrar en esa confusión, decirme todos los días al espejo que soy tal persona y solamente por el hecho de decirlo se va a cambiar. Eso no va a suceder. Eso lo único que nos va a crear va a ser un estado de locura. La otra cosa que podría yo llegar a creer es que como la ley de la atracción, solamente por pedir una cosa y estar pensando en ella, las cosas van a conspirar a mi favor para que se den. Eso tampoco va a suceder. Eso tampoco va a suceder. Si tú no has hecho nada para poder empezar a convertirte en la persona que quisiera ser y esa persona es la que va a lograr eso que tú quieres, entonces tu subconsciente no va a mover un solo dedo para que tú logres ese objetivo.
Entonces, si dentro de ti está perfectamente claro que si eres esa persona, no tienes que ejecutar nada. Eso en la Biblia no lo hemos encontrado en alguna ocasión, solamente que a lo mejor no nos dimos cuenta. Y dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que hagas después, todo lo que quieras, va a ser por añadidura. No lo vas a tener que buscar. Pero si estás desde adentro, desde la raíz del programa, convencido que así tiene que ser. Si no estás desde esa raíz, desde el programa, eso no se va a llevar a cabo. Lo que estamos mencionando ahorita es que desde la luz, desde la fuente, tendríamos que primero hacer el ejercicio de hacer un mapa de nosotros de la manera más sincera acerca de lo que somos y si esa persona que somos actualmente sería capaz de lograr el propósito que queremos. Tendríamos que hacer un mapa lo más sincero posible del tipo de persona que sería capaz de lograr lo que nosotros quisiéramos y saber si estamos en posibilidades de volvernos esa persona que entonces lograría eso que quisiéramos. Si yo no he hecho ese mapa, no importa, no pasa nada. Pero el punto aquí es que sin que yo quiera, se van a ejecutar como en nuestra computadora y en nuestro celular programas que nos van a estar fastidiando los procesos, nos los van a hacer lentos, no vamos a tener mala suerte, no vamos a tener la energía suficiente, nos vamos a estresar, vamos a estar molestos, etcétera. Un sinnúmero de cosas que uno no entiende por qué te están sucediendo así si tú eres una buena persona y estás tratando de dar todo de ti para lograr lo que quieres y parece que hay algo que no se está dando. No sé si se entiende hasta aquí. ¿Alguna duda, algún comentario? A ver, me parece ahí un poco complejo entender, Guillermo. Eh, la parte del ser, pues, es una parte inherente, ¿no? De cada una de las personas, ¿no? Y eso puede conllevar a tener, ¿no? Pero son cosas muy diferentes, ¿no? Eh, pero entonces esta parte del ser, haciendo alusión al versículo de la Biblia que mencionabas, que buscar primero el reino de Dios y luego ya lo demás será por añadidura. Entonces, a lo que mencionas es que si nosotros nos concentramos o nos basamos en la parte del ser, que es algo muy profundo, este, lo demás que quizás tengamos como un propósito va a ir por añadidura uniéndose ahí a nuestro objetivo del ser, ¿o cómo está eso? Sí, en parte esa podría ser una posibilidad. La otra posibilidad es que cuando tú tengas los dos mapas, el mapa de la persona que es capaz de lograr lo que tú quieres y el mapa de la persona que eres en este momento, a lo mejor te das cuenta de que no te interesa convertirte en esa persona y que es un engaño que te has estado contando a ti mismo de que quisiera ser la persona que quisiera lograr estar ahí o que quisiera lograr eso que tú quisieras. Porque ya cuando ves lo que implica volverte, no sé, muchos quisieran ser estrellas de Hollywood, otros quisieran ser cantantes, otros, no sé, la meta que tú tengas, ¿no? Y muchos decimos, no, es que yo quisiera hacer eso. Pero en realidad quisiera hacer eso o te imaginas que quisiera hacer eso. Eso también le llega a suceder a muchas personas. Sí, Mónica. Es que también es una cuestión de autoconocimiento, ¿no? O sea, una vez que te conoces, ya es tu elección si quieres o no pagar el precio de eso que quieres ser. Y como dices tú, ya con autoconocimiento también dices, por más clases de canto que pague, pues definitivamente a lo mejor no voy a ser artista de ópera en el próximo año. O sea, pero creo que tiene que ver también con el autoconocimiento, porque si te conoces, ya tienes una elección más consciente sobre si tomas o no esa elección de lo que quieres ser, ¿no? Sí, Y sobre pagar el precio. claro. No sé si. Esa palabra consciente es una palabra muy importante. En Cábala se llama Da'at y tiene que ver con eso, un conocimiento lo suficientemente profundo de nosotros. Por si fuera poco, no es el único lugar donde aparece, ¿no?
Esa palabra conciencia también la podemos encontrar en el Nuevo Testamento, pero es el logos. Cuando vemos en el texto que dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, bueno, está muy bonito ese texto hasta que lo ves en su idioma original, que fue en el que fue escrito, y no dice el verbo, dice el logos. Pues resulta que el logos para los griegos era un equivalente a la palabra daat, y que en este caso tiene que ver con conciencia, tiene que ver con la conciencia. Hasta que uno no se es completamente consciente de cuáles son esas radiografías que lo conforman, de todas esas partes que son sus verdaderos deseos, y no se ha expuesto a la realidad de lo que conlleva lo que está queriendo llevar a cabo, si no ha empatado esas dos cuestiones, allá hay una medida desequilibrada, allá hay una pesa con desigualdad. Y entonces en su vida no va a estar logrando dar el salto hasta lo que desea. En este caso va a estar emitiendo energía solamente en lugar de dar el paso al siguiente nivel. Va a estar solamente gastando fuerzas en lugar de transformarse en el proceso de lo que quisiera perseguir. Ok, Sí. a ver, esto está muy interesante. Que, pues, por ejemplo, el ser, pues, es algo, muy complejo, ¿no? Inclusive Eric Fromm tiene un libro de ser, tener, y luego hay otras corrientes filosóficas que mencionan el ser, ¿no? Y otra cosa, digamos, es tener una posición o adquirir un talento por alguna preparación. Pero ahí yo me confundo si la parte de llegar a tener un talento, como el que mencionaba Mónica, de cantar, pero en realidad no es parte de la naturaleza del ser, simplemente fue por, digamos, una técnica, o realmente, ¿a qué viene este detalle? Porque mencionas, ok, si no se puede avanzar porque no estás en la luz, es la parte del ser, ¿no? La parte del ser, pues sí, ¿no? Es algo, podemos observar, ¿no? Y ser una autoconciencia del ser que soy, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos tener objetos o algunas cualidades, pero no son parte del ser, o ahí me confundo yo, ¿no? Bueno, ahí lo que estás mencionando son conocimientos de las tradiciones más antiguas. Por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando se acerca a la zarza que está encendida, lo que recibe es una respuesta inmediata que le dice que se quite su calzado porque el piso que está tocando es santo. ¿Por qué recibió esa respuesta si él no estaba haciendo nada incorrecto? Porque su ser se lo estaba mandando así, que es de lo que estás mencionando. Cuando uno se empieza a acercar precisamente al ser, que es de lo que estás hablando ahorita, pero esto ya estamos saliendo un poquito del tema, pero de todas maneras está interesante. Cuando te quieres acercar hacia el ser tiene un propósito planeado en la vida de la persona. O bueno, eso es lo que nos cuentan las antiguas tradiciones. Nos dicen que ya hay un plan que se está esperando llevar a cabo. Cuando tú te acercas al ser, si tus propósitos no están alineados con los del ser, lo que va a hacer es que te va a tratar de una manera en la que a lo mejor no va a ser de tu completo agrado, pero se dice que siempre va a ser favorable, porque lo que está buscando es tu crecimiento. Entonces, a lo mejor alguien quiere ser cantante, pero a lo mejor cuando se acerca a su propio ser, se da cuenta de que en realidad ese no es su verdadero propósito y lo tendría a lo mejor que replantear. Pero no va a entrar en conflicto si esa es una raíz verdadera de la persona. En cambio, si esa raíz, si entra entre un conflicto entre lo que se supone que es su deseo más personal y lo que se le está diciendo por fuera, yo ahí sí cuestionaría si esto realmente viene del ser, porque eso sí ha sucedido en muchas situaciones. Han existido religiones, yo no estoy de acuerdo con eso, pero esto ha sucedido. Ha sucedido religiones donde las personas les dicen a sus papás que son muy creyentes dentro de esas religiones, oye papá, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser cantante, o yo quiero ser, etcétera, ¿no? Y sus papás le dicen, no, no puedes, y tienes que venir el domingo a la iglesia, y tienes que hacer esto, y tienes que practicar Shabbat, o tienes que venir a misa, o tienes que, etcétera. Entonces, todas esas prohibiciones en las que tú, en lugar de ayudar a la persona a que se acomode conforme a su propósito, empiezan a generar un conflicto. Y ese conflicto
Si no está, si empieza a haber una lucha entre lo que debiera ser, fíjate que eso es una parte muy importante porque el que debiera ser no necesariamente está relacionado con el ser. Lo que debiera ser es lo que nos van a decir que se supone que tendríamos que hacer por pertenecer a tal o cual religión o creencia. Y eso nos va a pasar a cada rato. Si nos vamos a una iglesia nos van a decir, esto es lo que uno debería de ser. Si nos vamos a otra, nos van a decir, esto es como deberías de actuar. Si te vas a un trabajo, estas son las cosas que deberías de hacer aquí. Si te vas a otro, estas deberían de ser. Si te vas a una familia, va a pasar lo mismo. Entonces, cada vez que vayas moviéndote de diferente lugar, en cada lugar te van a estar tratando de decir que ese debería ser tu propósito. El punto es que el propósito de cada persona no depende ni de su trabajo, no depende de su religión, no depende de su cultura y no depende de su familia. Depende de sus necesidades más profundas. Y eso puede llegar a consecuencias muy serias, como personas que se pueden llegar hasta quitar la vida por desesperación de no poder estar logrando lo que quieren llevar a cabo. Hay que tener mucho cuidado, yo mencionaría, con esa cuestión del ser, porque luego hay muchas personas que lo utilizan, hay muchísimas personas que lo utilizan como manera de chantaje para obligar a alguien a realizar ciertas acciones. Pero lo que dice Nehemías es algo muy interesante porque dentro de las tradiciones sí se cuestiona ese punto y se dice que cuando uno está enfrente del ser, que es la parte más profunda de uno, todas las cáscaras externas se caen y solamente queda lo que uno en realidad es. Cuando uno se ve tal cual es así, los propósitos que venías tratando de levantar de repente ya no los ves, no les ves el sentido. Podemos ver un ejemplo de eso también en la Biblia cuando se habla acerca de el 13º apóstol, se me va ahorita, Saúl, no, Sí, Pablo. Pablo, perdón, de Pablo, cuando dice, yo fariseo de fariseos, tengo todo por basura para seguir a Cristo. Él lo que está diciendo es que él, cuando se empieza a acercar a su propósito más importante en su vida, de repente ya se da cuenta de que ya no tiene la necesidad de continuar en esa dirección y que está dispuesto a abandonar lo que él creía que era su propósito más grande porque en este momento ya no le es suficiente. No sé si ahí contesté tu pregunta, Nehemías. Sí, Memo, ya me quedó claro, gracias. Ok. Esta parte también va a ser muy importante con lo que estábamos mencionando. Le estamos tratando de dar una base un poquito más lógica para que no sea solamente un concepto místico y a veces muy abstracto. En el caso del subconsciente que lo mencionábamos, que es el que está captando toda la información que está recibiendo, lo que está recibiendo nuestro cuerpo, no quiero decir nuestra mente ni tampoco quiero decir el cerebro porque no es así. Nuestro cuerpo está captando toda esta información y lo está vertiendo dentro de él, no en el cerebro, no en la mente, sino en todo el cuerpo, a través de las experiencias, las acciones, los deseos, las prácticas, todo lo que uno va realizando, todo eso se va cargando y va quedando una memoria corporal, va quedando una memoria visual, una memoria auditiva, una memoria sensitiva, una memoria emocional, una memoria onírica, etcétera. Y todas esas características van llenando a la personalidad del individuo y no se da cuenta que en realidad se está cargando de todo eso. Entonces, ¿qué es en realidad lo que vería el subconsciente? Y esto lo vamos a tratar de hacer más claro con esta gráfica. Desafortunadamente, en un sistema cartesiano, que es una gráfica en la que podemos ver el modelado de las cosas, para poderlas graficar, una típica representación o una de las más sencillas es la gráfica de la línea recta. En este caso, lo que voy a afirmar, y que no es algo mío, sino que ha sido estudiado por muchas personas, la mente trabaja así, precisamente, en líneas rectas. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? El cerebro, por sus procesos automáticos, siempre están tratando de, en el momento en el que te encuentras, agregarle el siguiente elemento más inmediato para completar lo que debería de faltar. Aquí tenemos un ejemplo de esto. No sé si alguien nos quisiera ayudar. No sé si alguien nos quiere ayudar a hacer el ejercicio. Hoy yo me apunto. Ok. A ver, Nehemías, ayúdame a completar la frase. En el mundo
están las cosas buenas y las cosas. Híjole, tengo pues muchas, varios, adjetivos, ¿no? Nada más Las uno. cosas, de diferente color, las cosas, malas, las cosas, con diferentes patrones, las cosas con diferentes sabores, etcétera. Muy bien. En este caso están las cosas de diferente color, como dijo Nehemías. Eso va encauzado con lo que estamos mencionando, porque hay muchas cosas. También eh, dijo una cosa que me llamó la atención. En el mundo están las cosas buenas y me completó con la siguiente frase que fue las cosas malas. No tiene nada de raro encontrar eso, porque el cerebro casi siempre trata de agregar en una serie, trata de ver la secuencia. Entre dos puntos trata de llenar los huecos. Entre los eventos en este estado y en los futuros trata de hacer una interpolación para adivinar lo que va a suceder. Entonces, el pensamiento puede tener una gran variedad de posibilidades, pero entre más me voy acercando a una cultura o una forma de pensar, mi mente trata de interpretar desde una manera de secuencias o lo más próximo a una línea recta. Pero aquí viene una parte sumamente interesante. La naturaleza no se comporta así. Es curioso porque nuestro cerebro se comporta así. Nuestro cerebro fue conformado por la naturaleza, pero la naturaleza no se comporta así. ¿Por qué la naturaleza no se comporta así? Porque la naturaleza siempre busca la ley del mínimo esfuerzo. Y la ley del mínimo esfuerzo resulta que no es la línea recta pese a lo que podamos creer. En la naturaleza, entonces, ¿cuál sería el típico comportamiento que vamos a encontrar? Uno de los más conocidos, no es que sea el único, hay más de ese, pero uno de los más conocidos es el comportamiento exponencial. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta gráfica? Estamos viendo la intersección entre la línea en color amarillo que nos trata de modelar las cosas que nosotros esperamos, los deseos de lo que queremos lograr y siempre suceden por lo general en una línea recta. Mientras que la naturaleza va a tratar de buscar el camino de mayor eficiencia que casi por lo general va a tender a ser una curva exponencial. Podríamos preguntarnos ahora por qué es así. Eso es muy interesante, por qué es así que uno sea en línea recta y el otro sea en forma exponencial, pero ahorita no me voy a detener en esa parte. En lo que me voy a detener a pensar es que para este caso particular, porque pueden ver más combinaciones de gráficas, con estas dos funciones nada más, solo estoy tomando una, en la intersección entre estos dos puntos le voy a llamar el umbral. Y en ese umbral resulta que coincide tanto la manera de pensar de la gente con el comportamiento de la naturaleza. El punto es que si yo creo que solamente por pensar como pienso voy a llegar a las cosas que quiero, eso no va a suceder, porque como dijimos, la naturaleza tiene su propia manera de llevarse a cabo. ¿Qué es entonces lo que estaría sucediendo? La naturaleza estaría recorriendo, pese a mi esfuerzo y a mi interés por el deseo que le esté dedicando, una secuencia como en la curva de color rojo que está por debajo. No sé si se va entendiendo hasta aquí. ¿Sí? Ok, entonces, mientras nosotros vamos llevando nuestra vida desde nuestros deseos, pensando que el ideal va sucediendo en la parte de arriba, pues resulta que mis resultados van por acá abajo. Y todo el tiempo estoy en un desánimo diciendo, bueno, ¿por qué no estoy logrando llegar a lo que quiero si yo sigo avanzando y avanzando y avanzando y lo único que veo es que voy lento, lento y lento y mi progresión no es suficiente? Porque lo que no estoy dándome cuenta es que a este concepto se le llama fe. Necesito mantenerme el suficiente tiempo, necesito mantenerme el suficiente tiempo para que después de haber mantenido la suficiente paciencia, con una constancia regular, se dé el siguiente salto donde está el punto del umbral, donde coinciden lo que yo esperaba con lo que se está dando. Y entonces, cuando yo llego a pasar el punto del umbral, fíjense lo que sucede. La curva en color rojo supera a la línea en color amarilla. O sea que aquí, después del umbral, las cosas empiezan a llegar, ¿saben cómo?
¿Alguien tiene un comentario? No sé si Pues se que es entendió. exponencial, ¿no? ¿Mande? Perdón, no alcancé a escuchar. No, pues empiezan muy, o sea, se van de manera desproporcionada, o sea, llega en racimo, pues. Así es. En la Si hablamos Biblia, de expresiones, dicen que cuando Dios da en racimos, ¿no? claro, en la Biblia, otra vez vuelvo a citar el texto que estábamos diciendo, que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas vienen por añadidura. Cuando tú te mantuviste en la parte que te correspondía, que era ser paciente y perseverante, porque a veces no vas a tener el ánimo cuando veas que no se están dando las cosas, va a llegar un punto donde vas a pasar por encima de lo que tú esperabas y ahora te va a empezar a llegar, pero de una manera que ya no vas a entender por qué. Y es cuando la gente te empieza a decir, no hombre, pues qué certudo qué bueno, o sea, qué suerte tienen los que no se bañan, porque pues mira, nada más, si se fijan, nunca tuvo ningún éxito y ahora de repente ya le pegó. Eso debe haber sido producto de la casualidad. No, no es producto de la casualidad. No, el punto es que no tiene que ver con que te esfuerces demasiado un día y el resto de los demás no lo estés haciendo. Tiene que ver con el que estés haciendo pequeñas contribuciones todos los días, todos los días, todos los días, hasta que en tu subconsciente se haya acumulado el suficiente tiempo de decir, bueno, a esta persona le importa tanto tiempo que ya pasaron tantos meses y no le ha dejado de dedicar atención. Y cuando eso sucede, tu subconsciente, que tiene la capacidad más alta, respira por ti, te cuida durante las noches, etcétera. Bueno, se le da el nombre del ángel de la guarda. De repente estalla y llega a un punto donde se empieza a acumular todo el proceso de lo que venías haciendo a tu favor. Empiezas a encontrar coincidencias y detalles dentro del mundo en la forma interna, en comprensión, y en la forma externa, en conexión. La forma externa se empieza a adecuar a que puedas lograr lo que tú quieres y internamente se empieza a adecuar tu mente a encontrar las conexiones más fáciles para empezarlas a lograr y para empezar a ver que los propósitos se puedan dar. Esto es similar a cuando uno se quiere comprar un celular. Cuando uno se quiere comprar un celular, de repente aparecen celulares por todos lados y entonces puede uno elegir entre todas las opciones que quiere cuando de repente no había ningún celular y ya después de que te lo compraste, pues resulta que ya no veo celulares en ninguna parte. O pasa lo mismo con los autos. Cuando mi amigo o yo o alguna persona se quiere comprar un auto, se compraron un auto y empiezas a ver su carro, de repente en la calle ves todos los autos que se parecen a los de esa persona o al mío o al que sea. Pero antes de eso, no, nunca me percaté que existían esos autos por ahí y estaban por ahí circulando. Hasta que tú no llegas a ese punto donde rompes el umbral, das el cambio y entonces tu vida empieza a dar un giro en torno a esa situación porque ya abriste una puerta que te va a llevar hacia la luz. Mientras no lo hagas, tu vasija está cerrada. Tu vasija aún no tiene la capacidad de recibir lo que necesita. En este caso, este paso en el que tienes que ver con la paciencia y con la constancia, lo que estás haciendo es formar las vasijas que te van a permitir que pueda ingresar el deseo que tú quieres, porque por más que venga ese deseo y se quiera completar en tu vida, si no es el momento de recibirlo, no se va a dar. Y no se va a dar porque no lo puedes recibir, no porque no te lo quieran dar y no porque no lo quieras tú, es porque no estás listo para obtener. No sé si hay comentarios hasta aquí. Por otro lado, la gente que recibe... ¿Has escuchado este libro? Dime. ¿Has escuchado este del libro de hábitos atómicos? Sí, está muy Que le interesante. llaman el interés compuesto de los hábitos. No he llegado a ese punto. O sea, es que tiene que ver con ese proceso donde... Sí, dinos, por favor. Sí, así le llaman el interés compuesto de los hábitos, que si haces un cambio del 1% todos los días, eventualmente al terminar un año vas a ser 37 veces mejor y a la inversa también.
O sea, pero tiene que ver con esa parte que mínimos cambios, o sea, te hacen, o sea, y no digo que sea tal cual, o que tengan tal cual razón, pero habla mucho de ese proceso, ¿no? Al principio, como es un 1%, no se nota, no se nota, pero eventualmente se dispara el proceso, o sea, también, como dices Sí, tú, con constancia, con persistencia, o sea, es algo que no importa la religión o no importa el área de la vida, como que es consistente, ¿no? Llegar a ese punto. sí, sí, sí lo conozco, el libro está muy interesante, es uno de los libros que he estado leyendo, todavía no lo termino. No estoy ahorita en esa parte, no sé si ya la pasé, pero ahorita no la asocio de inmediato. La parte que sí que asocio con lo que estás mencionando era lo que les estaba diciendo. Dentro de una estructura que se le llama el árbol de la vida, hay dos éfiras en la parte baja. Esta parte también tiene mucho que ver con eso que estábamos mencionando. Una se llama Ot y otra se llama Netzach. Cuando nos hablan acerca de Ot, nos dicen que tenemos que tener acerca de tenemos que ser lo suficientemente humildes para darnos cuenta de la persona que somos. Tener la humildad de identificar en el punto en el que me encuentro, dice la Kabbalah, estoy en la posibilidad de brincar a la siguiente séfira que es Netzach. ¿Y qué es Netzach? Es la capacidad de poderme mantener pese a los obstáculos, pese a las dificultades, pero solamente cuando tengo la humildad. Si rompo con esa regla, según esta ley, voy a impedir el flujo natural de esa secuencia. O sea, si dejo de tener en mí la paciencia para poder continuar, la perseverancia me va a fallar y no voy a poder llegar al siguiente punto. Tengo que tener una cuestión, humildad, para poderme ver o escanear, hacer un estudio de mí en donde sea lo suficientemente sincero para verme. Y también tengo que tener la paciencia. Ese no es solamente el único libro, el de hábitos atómicos, ahorita me estoy acordando de otro, que son los de los tratos de la infancia. También tengo que tener la paciencia para recordar que pese a la edad que tenga, a lo mejor durante, no sé, 30 años de mi vida en los que creí que yo había tomado las decisiones correctas, resulta que no, que he estado tomando un montón de acciones porque han sido consecuencia de lo que estaba a mi alrededor y era lo que se me facilitaba. Entonces necesito tener la paciencia no solo en el entorno y saber que todos tenemos derecho a hacer un berrinche de vez en cuando. También tengo que tener la paciencia conmigo y darme cuenta de que yo también tengo derecho a hacer berrinches y que a lo mejor llevo 30 años haciéndolos. Y que todas esas acciones en las que no me han sido de ayuda me han limitado mi posibilidad de crecer. Lo que tendría que hacer en este momento es ayudarme a tener la paciencia conmigo y decir, bueno, no lo has logrado durante todo ese tiempo. ¿Qué tal si vamos ahora a dar ese paso hacia lo que quieres lograr? Y no se va a lograr haciendo todo este día, no se va a lograr poniendo todas las carnes en el asador, como dicen en este momento, cuando en toda tu vida no lo has intentado realizar. Como decías tú hace un momento, es mejor hacer pequeñas aportaciones a lo largo del tiempo que simplemente un gran cambio en este momento. Ok. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Pues me llama mucho la atención esta frase que mencionaste, que eh, no puedes o no puede llegar si no estás preparado. El punto es que cuando llega a lo mejor ni sabías que ya estabas preparado, ¿no? Porque es una parte un poquito ahí compleja, pero eh, hace mucho tiempo escuchaba de un maestro que mencionaba que todo este proceso hay efectivamente, vamos a llamarle obstáculos, y en esos obstáculos vamos a llamarles pruebas, y en esas pruebas hay una parte donde él mencionaba de no te quejes,
mejor analiza eso que te molesta, que te incomoda o que te puso una barrera para ver cómo la pasas, pero no te quejes de las circunstancias. Y eso posiblemente te va a preparar para que realmente llegues fortalecido y sea el momento de recibir aquello por lo cual o aquellas cosas por lo cual anhelaste. Pero es un proceso no fácil, pero es un proceso necesario, vamos a decir como un mal necesario para llegar a ese estado. Había, creo que los antiguos Illuminati mencionaban esto como el poder de la atracción, ¿no? Y en la fe cristiana le llaman fe, ¿no? Pero la fe no va más allá de una cuestión materialista, ¿no? Tiene que estar una parte espiritual para saber qué es lo que el ser necesita y no lo que el tener quiere. Sí, eso que estás mencionando acerca de no te quejes, pues también hay que tratarlo con cuidado. Puede ser interpretado de muchas maneras también. Pero sí, sí estoy totalmente de acuerdo. Solamente que no es fácil de poderlo tratar ese tema. Es importante no quejarse porque cuando nosotros nos dejamos de quejar, lo que estamos diciendo es la vida que me está llegando es como tenía que ser y la empiezo a recibir con cariño para poderla absorber y transformar. Mientras me esté quejando, lo único que voy a hacer es limitar las posibilidades de transformación porque esto es lo que tengo. Sea lo que sea, soy el resultado de las decisiones que he tomado. Tenga lo que obtenga, han venido porque yo las he permitido. Si en este momento yo ya no quiero seguir manteniéndome en una situación que no me es de mi agrado, ¿qué estoy haciendo para transformarlo? Porque es muy diferente el hacer algo para transformar que quejarse. En esta cuestión, a lo mejor hemos estado siendo parte de una manera de vida, de una forma en la que hemos recibido solamente una cuestión que creíamos que era de limitación, pero en realidad estuvo ahí para hacernos crecer. Y entonces al estarme quejando de mi enfermedad, de mis dolencias, de mis dificultades, de mis problemas, de las personas con las que vivo, del medio donde estoy, etcétera, al estarme quejando, cierro las posibilidades de ver las oportunidades que están a mi alrededor. Cierro las posibilidades. En cambio, cuando tengo una actitud en la que digo, y esto también lo han citado grandes personas que se han dedicado al éxito y todo eso, ¿no? Tiene mucho que ver con el cómo tomo la vida que estoy llevando. Y la actitud que estoy dando, esa es la que me va a permitir que se den el triunfo en las cosas que deseo o que se impiden. El cómo lo voy tomando, el cómo lo voy recibiendo, eso va a hacer que me favorezca o que se me impida. No sé si hay comentarios. Aquí a continuación estamos viendo lo que es la representación del árbol de la vida que se maneja por lo menos en la cultura judía, porque como hemos mencionado en pláticas anteriores, hay más de un árbol. Este es uno de los tantos que se pueden utilizar. Las céfiras que estábamos mencionando hace un momento es Od y Netzach. En este caso la humildad y se le llama la victoria, pero también es la perseverancia. Entonces, para poder brincar de este punto a este punto, necesito hacer primero un cambio en un punto anterior para llegar al que sigue. Y de esa manera poder seguir avanzando. Este elemento, este diagrama, engloba todo lo que hemos estado mencionando. Por una parte, cada uno de estos, como decía Nehemías hace un momento, actúan como elementos tanto de recepción como vasijas, como de luz, porque son los que transfieren al siguiente elemento. Cada uno de estos conectores, de estos nodos, tiene la capacidad de obtener y también de dar. ¿Dónde viene la situación de impedimento en nuestra vida cuando se desequilibra? ¿Dónde viene la situación en la que no podemos avanzar? El punto que nos menciona aquí es que a veces tenemos desequilibrios en las diferentes áreas de nuestra vida o las diferentes fases en las que deberíamos de darle prioridad. Al tener esos desequilibrios, provocan que hayan, como dice la teoría de la conservación de la energía,
Casi toda la energía todo el tiempo está tratando de convertirse de cinética en potencial. Pero si nosotros estamos esforzándonos y estamos estresados en el medio en el que nos estamos desenvolviendo, el estrés provoca esfuerzo y el esfuerzo provoca disipación de energía. Si estamos desequilibrados dentro de los procesos que llevamos como individuos, estamos disipando la energía que podríamos utilizar para hacernos sentir mejor, para tener satisfacción y para poder lograr lo que deseamos. Por el contrario, cuando no logramos esto, tenemos falta de energía, funcionamiento inadecuado de una manera de percibir la realidad, en otras palabras, como dice aquí, la infelicidad. Entonces tendríamos que empezar a hacer un proceso de conciencia de nosotros mismos para empezarnos a autorregular, para empezar a encontrar ese equilibrio, y ese equilibrio viene en cada uno de sus puntos en no dar de más ni tampoco no darle la atención que merece. Podemos hacer cualquiera de las dos equivocaciones. Podríamos estarle dando de más a algo o no dándole la suficiente importancia. No sé si hay algún comentario hasta aquí. Oye, Memo, entonces, ¿cómo darnos cuenta de este último que mencionaste? Cuando empezamos a sentir algún síntoma de falta de energía o algo así, ¿quiere decir que a lo mejor es algo que tenemos que analizar o cómo nos damos cuenta? Pudiera ser que a lo mejor andas enfermo de gripa y no te has dado cuenta, y a lo mejor por eso te sientes mal hoy, y no necesariamente es por eso. Es cuando en tu vida continúa un desánimo, una falta de energía, una insatisfacción que no sabes de dónde está viniendo, porque puedes incluso estar enfermo, pero con todo y eso te levantas y continúas y no tienes molestia, y llegas temprano y estás de buen humor, etcétera. Pese a que tu cuerpo no se sienta bien y pese a que tu alrededor no sientas que está todo adecuado. Cuando empiezas a notar eso, quiere decir que no estás donde deberías de estar. Quiere decir que tú no te has sentido conforme a lo que quisieras obtener. Entonces, ahí no es que uno esté mal, está uno inclinado hacia la parte que nos afecta. Estás inclinado ya sea a no poner atención en algo de ti o le estás dando una atención desmedida que no necesita. Y cualquiera de los dos puntos desequilibra. Y al desequilibrar empieza la dispersión de la energía. Y esa dispersión de la energía es muy valiosa porque es la que nos trae la felicidad. ¿Algún comentario antes de finalizar? Gracias.